Viajaba en el metro como todos los días rumbo a mi trabajo. Mientras viajaba me entretenía viendo a la gente que subía y bajaba en cada estación. En eso, mi vista se quedó entretenida viendo a una mujer embarazada que acariciaba con ternura su vientre abultado mientras lo veía con ternura y felicidad. Me alegré por ella, ese bebé recibiría mucho amor cuando nazca, pensé. En ese momento entró al túnel oscuro donde casualmente las luces del vagón se apagaron, quedando a oscuras totalmente. Por suerte, solo duró unos segundos, el vagón se volvió a iluminar y mientras eso yo me divertía con la cara de susto que todos habían puesto cuando me percaté de una mujer al fondo del vagón. Esta mujer llamaba verdaderamente la atención, sus ropas eran muy oscuras y desgastadas, encima traía un collar de cuarzos muy llamativo de muchos colores, las manos llenas de anillos muy extraños. Pero lo que más me llamó la atención fue la vela negra, apagada, que llevaba en las manos. Estaba inmerso observándola cuando la voz del metro anunciaba la llegada a la siguiente estación. La gente comenzó a bajar y a subir, pero la anciana no se movió. En eso pensé que no la había visto subir, pero claro, que lo hubiera notado en esa manera tan rara de vestir. El metro sonó su clásico pitido y las puertas se cerraron para seguir avanzando. Yo no podía quitar mis ojos de aquella anciana, pero entonces me di cuenta que esa mujer no dejaba de ver a la mujer embarazada. Pero esa mujer embarazada aún estaba mirando su panza, no se dio cuenta. A mí esto me dio mala espina. Llegamos a la siguiente estación y la mujer embarazada se bajó. Entonces vi como la anciana sonrió muy extrañamente y también bajó del metro. No sé por qué, pero sentí el impulso de bajar aunque no lo haría y aunque había tardado un poco en tomar mi decisión, al final lo hice. Entonces caminé rápidamente buscando a la mujer embarazada. A lo lejos vi que la anciana estaba diciéndole algo al oído mientras la tomaba fuertemente del brazo. La mujer se jaloneaba, pero al parecer la anciana tenía más fuerza que ella. Yo no entendía por qué la gente iba pensando que todo iba bien con ellas dos. Entonces quise correr para ayudarla, pero una ola de gente me lo impidió. Cuando por fin pude avanzar, ya no vi a las mujeres, sin embargo, seguí avanzando cuando escuché un grito a lo lejos. Corrí y con sorpresa vi a la mujer embarazada en el suelo, tocándose el vientre con desesperación y su entrepierna ensangrentada. Ya había gente con ella auxiliándola, ella lloraba sin parar. Fue un aborto espontáneo, oí a alguien decir. Por algún motivo, aún no entiendo algo, me hizo levantar mi vista y vi a la anciana parada a unos metros, sonriendo de manera macabra con su vela en las manos, pero esta vez estaba encendida. Pensé que quizá ella había hecho algo a la mujer embarazada, así que quise ir a reclamarle. Pero en un parpadeo la anciana ya no estaba por ningún lado. Las 7 chimeneas. Era invierno en Madrid, el retumbar de truenos lejanos y el sonido del viento azotando los vidrios de los ventanales terminarán por deshacer mi placentero sueño y me desvelarán. Mi despertador digital marca que son las 3:31 de la mañana. Perezosamente me levanto de la cama y tras beberme un vaso de agua me siento junto a la ventana del salón para fumarme un cigarro con la esperanza de poder volver a conciliar el sueño. La noche fuera está de lo más desapacible en la Plaza del Rey. Las ramas de los árboles flamean al viento violentamente, devolviendo crujidos lastimeros. Algunas bolsas y cartones huidos de los contenedores de basura remolinan al final de la calle y parecen cobrar vida a sus acrobáticos vuelos, imitando los juegos infantiles y al amparo de la intimidad que se presenta en cada noche como esta, con las calles desiertas y a salvo de miradas juzgadoras. En el cielo, una masa de nubes rojizas que avanza hacia el este a toda velocidad, presagiando la tormenta inminente que no tardará mucho en descargar sobre la ciudad. De vez en cuando, un rayo lejano tiñe las nubes de gris eléctrico y a los pocos segundos, los cristales vibran con su correspondiente trueno. Arrimo más mi sofá a la ventana. Siempre me gustaron las tormentas y esta noche parece que el sueño me ha abandonado por completo.
En una de las pausas entre trueno y trueno, mientras prendo mi segundo cigarro, me parece escuchar el tañir de unas campanas a lo lejos, quizás sean las de la iglesia, precisamente la de los Calatravas en la calle de Alcalá, pero me parece muy extraño. Esos tañidos no son los que marcan la hora, son monótonos, repetitivos, parecen que las campanas tocan a muerto. Pero no es posible, a estas horas de la madrugada la iglesia de Madrid no debería de estar abierta y muchísimo menos sonando sus campanadas, más allá de los mecanismos automáticos de los relojes. Son las 3:34 de la mañana y de repente unos enormes goterrones impactan contra las ventanas como pequeños kamikazes, produciendo ruidos sordos que rebotan por el salón, perdiéndose en ecos suaves por el pasillo del fondo. Un enorme relámpago sorprendentemente se dibuja ante mis ojos. A pocas cuadras de mi casa y prácticamente al instante, al tiempo que suena un estruendoso trueno, se levanta la luz en la calle y todo queda sumido en la oscuridad. Las campanas siguen sonando estremecedoramente en la letanía. Me levanto y pego mi cara contra los fríos y empañados vidrios para comprobar que todo el barrio está completamente a oscuras. La amarillenta luz de otras zonas alejadas de la ciudad que no han sufrido el apagón rebotan en los nubarrones, inundando la plaza y la calle. Infantan con tenues tintes rosáceos, la lluvia comienza a ser más perceptible y mientras alzo mi mirada al cielo sobre el edificio que tengo al frente, el cual es la sede del Ministerio de Cultura, y la veo, siento como mi cuerpo queda paralizado ante la visión que estoy contemplando en este momento. Una mujer, la cual es alta, con el pelo largo y negro que ondea flácido en las azarosas ráfagas del viento. Camina segura entre las chimeneas del tejado del edificio, ataviada con un camisón blanco que cubre su cuerpo hasta el tobillo. Se dirige cabizbaja y decidida por el alero del palacete hacia la zona del Alcázar. En una mano porta una especie de antorcha en la que una débil llama lucha la muerte contra la lluvia. Cuando llega al extremo del tejado, cae de rodillas y alzando su rostro al cielo, comienza a golpear con fuerza su pecho. Otro relámpago estalla a escasa distancia de ella, y su fantasmal perfil se dibuja perfectamente, mientras que el sonido del trueno se funde con un alarido que hace que todos los pelos de mi cuerpo se tensen como alambres de acero. Tras el fogazo del relámpago y cuando mis retinas vuelven a enfocar en la oscuridad, la extraña mujer ya no está, parece que se ha evaporado ante mis ojos. Dando lentos pasos inconscientes hacia atrás, me derrumbo sudoroso en el sillón. Todavía no me puedo creer lo que acaban de ver mis ojos. Toda la vida escuchando la vieja leyenda de la casa de las 7 chimeneas y yo siempre tomándomelo a broma, pero hoy la mismísima Elena Zapata ha paseado por su tejado para mí. Copiar hábitos. Siempre he tenido como si hubiera un agujero en mi interior el cual simplemente no puedo llenar, y eso se debe a lo que mis padres me dejaron. Cuando era niño no sabía qué era la adicción, no sabía qué significaban las rayas rojas largas en el interior del antebrazo de mi madre. ¿Y por qué se desmayaba por horas seguidas? ¿O por qué sus ojos tenían esa mirada distante? ¿O por qué podría desmayarse después de que una raya fresca apareciera? No sabía para qué eran las jeringas que encontraba ocasionalmente por la casa, a veces con gotas de sangre en sus puntas. Pero a medida que crecía, descubrí más sobre sus hábitos y descubrí por qué mi padre dejó que todo siguiera e incluso lo alentaba. A pesar de que estaba destruyendo a nuestra familia, a veces pasaba en múltiples ocasiones en un solo día tratando de alimentar su adicción y su antojo. Y supongo que no puedo culparlos. Hay estudios que demuestran que las adicciones pueden ser genéricas, o quizá ahora simplemente me digo eso a mí mismo años después. Para que pueda disuadir la culpa de mi propio hábito, cuando fui a la escuela secundaria, recuerdo haber visto a algunos chicos haciéndolo en el rincón oscuro de una fiesta sordia. Y recuerdo haberme sentido confundido porque lo estaban haciendo mal. Es al revés, les dije.
frunciendo el ceño, observando cómo se inyectaban a sí mismos. Después de haber atado la soga de hule alrededor de sus brazos para que las venas se hincharan, entonces se rieron de mí y yo negué con la cabeza por su estupidez. Pero empecé a consumir ese año justo como había aprendido de mis padres cuando no me estaban viendo. Tuve unos cuantos sustos y una amiga mía casi muere, pero al final no pasó nada demasiado malo, excepto que había quedado enganchado completamente. Me sentí triste cuando mi madre murió como resultado de la adicción. Cuando mi padre emergió de la habitación llorando, me apresuré hacia adentro y descubrí dos nuevas marcas rojas sobre ella. Pero sus ojos estaban cerrados y su rostro se quedó pálido. En ese momento escuché el disparo momentos después, cuando mi padre tomó su propia vida y cayó sobre la alfombra. Cada año desde entonces visito sus tumbas en el pequeño cementerio que queda por las afueras de la ciudad. Sus tumbas están enclavadas a la una junto a la otra. Para mi madre derramo una copa entera de whisky, su bebida favorita, y para mi padre derramo un vial de sangre fresca y veo cómo se filtra en la tierra, preguntándome si aún la ansia. Siempre he sentido como si hubiera un agujero en mi interior, el cual simplemente no puedo llenar, y eso se debe a lo que mis padres me dejaron: una sed. 19:30. Eran las 19:30 horas y el mucamo corrió apresurado para atender el teléfono, y es que ya hacía 3 días. Pues es que no tenía ninguna noticia de su patrón. Arregui levantó el auricular y produjo el siguiente diálogo. Hola, Rogelio, habla Juan José. Ah, señor, por fin, estaba preocupándome por usted. ¿Está bien? Sí, Rogelio, no te preocupes, es que tuve que emprender un viaje inesperado y me ausentaré, no sé muy bien por cuánto tiempo. Todos los días voy a comunicarme con usted para pedirle algunas cositas que quedaron pendientes. Una, detrás del cuadro que está en mi oficina, escrita en el marco, vas a encontrar la clave de la caja fuerte. Allí tendrás suficiente dinero para unos meses. Podrás disponer de él para las cosas de la casa y, por supuesto, para tu sueldo. En el banco Nación, que está en la esquina de la casa, tengo una caja de seguridad, las llaves, el número y una credencial que te autorizará a abrirla. También las encontrarás en la caja fuerte. Menos mal que ya hace bastante tiempo que se me ocurrió hacerte este poder, por si presentaba alguna vez una situación como esta. Además, en la caja de seguridad hay acciones de distintas empresas importantes, con bastante dinero y algo de oro, y vas a manejar todo esto según mis instrucciones. Siempre he confiado en ti. Bueno, por hoy ya es suficiente. No quiero molestarte con más recomendaciones. Por último, te encargo que les avises a mis amigos, los muchachos del club, que no voy a poder ir por un tiempo los lunes y los martes a jugar tenis como de costumbre. Bueno, señor, muchas gracias por su confianza y espero no defraudarlo. Mañana te llamo nuevamente. Chao, Rogelio, cuídate y muchas gracias. Desde ese entonces, todos los días a las 7:30 en punto, Arregui se comunicaba con su sirviente para que le pasara el parte de las novedades diarias y este también para darle las directivas que tenía que seguir. Pero este nunca mencionaba dónde se encontraba, solo decía que no había llegado a su destino y que quizás tardaría unos pocos días más en llegar. Es que el camino es muy malo y intrincado, decía Arregui. Así pasaron 6 meses hasta que el patrón por fin dijo haber llegado, aunque como era ya habitual, no dijo en dónde, habiendo ya concluido todos sus asuntos pendientes que había dejado en Buenos Aires. Con la colaboración de Rogelio, dejó de hacer su llamada rutinaria a la hora establecida. A esas alturas, el asistente era virtualmente el dueño de la casa, haciendo y deshaciendo a su antojo. Luego de varias semanas, exactamente a las 7:30, suena el teléfono. El criado atiende sorprendido. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Bien, señor, ya hacía mucho tiempo que no llamaba. ¿Cómo está? Nada, solo estuve tratando de conseguir dónde instalarme. Me llevó un tiempo. Allá en Buenos Aires queda poco y nada que hacer.
hacer. Yo te necesitaría acá conmigo, me serías de gran ayuda. ¿Te parece bien si te mando a buscar en un par de semanas? Sí, señor, como usted diga, pero ¿dónde se encuentra? Mira, Rogelio, no sé cómo explicarte, pero es lejos, así que prepárate para un gran viaje. Hasta luego, nos vemos pronto. Hasta luego, señor. Cuídese. El muchacho preparó su equipaje en el transcurrir de 2 semanas. Al finalizar la segunda semana, enciende el televisor, casualmente faltando pocos minutos para las 19:30, como de costumbre él llamaba. En el informativo dan la noticia de que un campesino que caminando por la orilla de la ruta ve en el fondo del precipicio, tapado por unos arbustos, un automóvil con cuyo interior se hallaba un cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. La noticia captó su atención de inmediato y se paró frente al televisor para escuchar bien de qué se trataba. Mientras mostraban las imágenes del sitio, el locutor seguía leyendo. Fuentes policiales informan que al parecer el cuerpo habría estado por más de 6 meses. Los documentos encontrados en él pertenecían a un tal Juan José Arregui, importante empresario de Buenos Aires, quien habría caído al precipicio por causa de un reventón de uno de sus neumáticos. Al escuchar semejante noticia, el mucamo, invadido por la mezcla de pánico y estupor, siente una puntada aguda en su pecho mientras su corazón late a una velocidad inusual y frenética. Su respiración se hace cada vez más dificultosa y tomándose con ambas manos el costado izquierdo e intentando desesperadamente tomar algunas bocadas de aire, cae muerto sobre el sillón que tenía a su espalda exactamente a las 7:30 horas, tal como dijo a Regui. Apúntate en 2 semanas para un viaje largo. Doña Soledad. En un pequeño pueblo y olvidado había una señora llamada Doña Soledad que había pasado la mayor parte de su vida sola, ignorada por los habitantes del pueblo, quien la veían como una figura excéntrica y extraña. Pero esto no siempre había sido así. En su juventud, Soledad era una mujer llena de vida, casada con un hombre a quien amaba profundamente. Juntos tenían una hija, su mayor tesoro. Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia cuando en un incendio, del cual no se descubrió la causa, arrasó con su hogar. Su esposo murió tratando de salvar a su hija, pero ambos sucumbieron ante las llamas. Doña Soledad quedó sola y su corazón roto y su espíritu marcado con un dolor profundo y una ira inextinguible hacia el pueblo que no hizo nada por ayudarlos. A medida de que pasaban los años, la anciana se fue retirando del mundo. Sus visitas al pueblo se volvieron menos frecuentes y su figura encorvada y cabello gris se convirtieron en una presencia rara pero inquietante. Los niños la evitaban y los adultos hablaban de ella en susurros, creyendo que estaba loca o incluso que practicaba magia negra. Un día el pueblo comenzó a experimentar fenómenos muy extraños. Las luces parpadeaban sin motivo, las sombras parecían moverse por su cuenta y un escalofrío constante envolvía en las calles. Y una noche, una joven que había sido particularmente cruel con ella en su niñez desapareció sin dejar rastro. Esto fue solo el comienzo. Los habitantes empezaron a tener visiones perturbadoras de una mujer en llamas, con un rostro retorcido por el dolor y la ira. Y la sensación de ser vigilado se hizo constante. Poco a poco el miedo se apoderó de todos y las casas que alguna vez estaban llenas de vida ahora parecían tumbas vacías. El sacerdote del pueblo, decidido a enfrentar a Doña Soledad, convencido de que ella era la causa de los males, reuniendo a algunos valientes, fue a su destartalada casa en las afueras del pueblo. Al llegar encontraron a la anciana en su cama. Su cuerpo frágil e inerte parecía haberse ido tranquilamente, pero su rostro tenía una expresión de paz, como si finalmente hubiera encontrado el descanso eterno. Sin embargo, en la habitación encontraron un diario que contaba la historia de su sufrimiento y de la pérdida de su familia y de cómo el pueblo no la quiso ayudar. Las últimas palabras del diario eran una maldición: que el dolor que he soportado caiga sobre ustedes y que el sufrimiento sea su compañía eterna a partir de ahora.
El sacerdote y sus acompañantes estaban horrorizados e intentaron destruir el diario, pero las palabras ya estaban grabadas en sus mentes. A partir de ese día, el pueblo quedó marcado por la tragedia. Y los descendientes de aquellos que habían ignorado el sufrimiento de Doña Soledad vivieron en constante recordatorio de su venganza. El pueblo se convirtió en un lugar desolado donde el viento susurraba historias de una mujer rota en el dolor cuyo espíritu nunca encontró la paz. Y la leyenda de Doña Soledad se comenzó a transmitir de generación en generación, un recordatorio que el sufrimiento ignorado puede convertirse en una fuerza imparable. Mi abuelo lo sabía. Todo comenzó cuando mi abuelo se mudó a nuestra casa. Aquel día dijo unas palabras que hoy no puedo lograr olvidar. Siento a la muerte muy cerca. Pero estando aquí incluso la puedo ver. En ese momento no la entendí para nada. Pensé que era una forma de quejarse por haberlo obligado a vivir con nosotros. Siempre le había gustado la soledad y no quería dejar la casa donde pasó sus mejores años. Mis padres decidieron que compartiría la recámara con él. Acepté sin protestar y colocaron su cama junto a la mía, separadas apenas por una pequeña mesita de luz. Al ser la primera vez que dormía con alguien me sentía un poco incómodo. Así que tuve que trabajar bastante para conciliar el sueño. Justo cuando lo estaba por conseguir, un quejido me asustó y encendí inmediatamente la lámpara creyendo que había sido mi querido familiar. Él dormía profundamente, por lo que apagué la luz y me acomodé entre las sábanas. Al cabo de unos minutos volví a escuchar el quejido, aunque esta vez fue más largo, y me provocó escalofríos. Estaba determinado a no reaccionar sin estar seguro de qué era lo que ocurría. No hice absolutamente nada, pero ni me di cuenta cuando el sueño me inundó. La noche siguiente fue peor. El gemido lo acompañaba con la impresión de que alguien jalaba suavemente la sábana de mi cama, específicamente de la parte de los pies. Al encender la luz no vi nada más que una absoluta tranquilidad imponente de cualquier cuarto por la madrugada. Sin más, intenté descansar y dejé de pensar en cosas absurdas. No obstante, todo cambió la tercera noche. Ya ni siquiera podía dormir de lo aterrado que estaba. Luego de un rato de estar y esperar, me convencí de que ya había acabado el tormento. Accioné el interruptor de la luz para apagarla y me acurruqué en las almohadas. Aquel siniestro lamento regresó agregándose a la sensación de que alguien estaba subiendo por mis piernas. No era mucho el peso, pero percibí la forma de una persona. Quería gritar, pero no salía nada de mi boca. Estiré la mano sobre la mesa de noche para despertar a mi abuelo. Pero el velador no parecía acabar nunca, no podía alcanzarlo, y cuando advertí unas manos muy delgadas sobre mi abdomen, no sé cómo saqué fuerzas para salir corriendo hacia la recámara de mis padres. Les conté todo y supongo que al ver mi cara supusieron que no iba en broma. Acto seguido me acompañaron a mi cuarto, donde lo único que encontramos fue el cadáver de mi abuelo. Había muerto esa misma noche. Déjalo partir. Mi suegra quedó desconsolada después de ver el fallecimiento de su amado. La familia intentó llenar ese vacío, pero ella cayó en una terrible depresión durante años y años. Conforme pasaba el tiempo, se descuidaba más, prefería estar sola observando en la ventana. Su semblante físico y salud realmente empeoraron con el paso del tiempo. Un día, mientras sus hijos se reunían para cenar, ella comenzó a decir que había muchas personas fuera de la casa, señalando a esa ventana. Obviamente no había nadie, pero insistía que veía desconocidos asomarse o que solo se quedaban parados mirando, pero no hablaban ni le contestaban pese a que ella les estaba gritando. Esa manía comenzó a manifestarse más, a tal punto, de un momento a otro, mencionaba que veía a su padre o madre pasar por el pasillo de la casa, que veía a sus hermanos estar sentados en la sala de estar, hermanos que ya estaban muertos. Debido a esta situación, sus hijos intentaron ayudarla con un tratamiento médico. Pero ya era rutina, ya se habían acostumbrado a escucharla, que les hablaba con sus nombres a estos difuntos familiares, inclusive ya se había vuelto algo tan normal en casa que hasta bromeaba
así como: saluda a todos de mi parte, bromeaban sus hijos. Pese a todo pronóstico, mi suegra tenía una excelente salud, pero este pequeño detalle sucedía en su vida cotidiana. Hasta que en una mañana ella comenzó a hablar de mi suegro, no dejaba que nadie se sentara en su silla preferida o aún conservaba su ropa, su taza favorita, sus discos de música, y fue cuando las cosas comenzaron a intensificarse, puesto que repetía: ya llévame, ya me quiero ir, te extraño demasiado. Las veces que me tocaba cuidarla sentí escalofríos. A partir de allí, el ambiente de la casa comenzó a tornarse más pesado. Había noches muy frías. Las paredes comenzaron a mancharse con una especie de humo negro. Los problemas entre los hijos llegaron a tal punto de comenzar a discutir la herencia. Las cosas comenzaron a descomponerse, seguido había problemas con la electricidad y así sucesivamente hasta que unos días antes del aniversario luctuoso de mi suegro, ella se escapó de la casa y estuvo perdida durante horas. Ya en la madrugada, afortunadamente, la encontraron, pero ahí comenzó a decirle a todos que su esposo había tocado a su puerta y le había invitado a pasear, pero que a mitad del camino y al estar hablando, cuando lo miró a la cara, no era él como tal, se trataba de un ser demoníaco, de rostro imposible de describir. Al traerla sujeta de la mano, solo veía unas garras y esa cosa se había convertido en una sombra oscura y siniestra. Fue cuando comenzó a gritar y a pedir ayuda, y allí, afortunadamente, un taxista que pasó de milagro la ayudó. Cuando la encontraron sus hijos, ella estaba helada y dura de las manos, como cuando una persona padece de la enfermedad de artritis. Ella solo repetía que ya no quería volver a la casa, les dijo todo lo que había pasado y les suplicó que no dejaran entrar a esas personas en la ventana. Todo esto causó una terrible crisis nerviosa. Sinceramente, a mi esposo y sus hermanos les ha costado mucho creer toda esta situación, así que yo me ofrecí a cuidarla en nuestra casa. Tenía la esperanza de que se recuperara con mis cuidados hasta que una de esas noches tranquilas, mientras la dejé dormida, escuché cómo estaba hablando con alguien. Yo estaba en la cocina y supuse que mi esposo ya había llegado del trabajo. Cuando fui a verlos no había nadie, solo estaba en silencio ella y dormida. Me asomé por la ventana y vi gente parada fuera de la casa en el patio. No se imaginan el pánico que me dio en esos momentos, porque pude ver a mi suegra misma observándome desde fuera de la ventana. En ese instante grité y mi esposo llegó de repente, corrí a sus brazos y lloré imparablemente. Ahora a ella se la han llevado a su casa de retiro. Aún sigue con sus manos agarrotadas y su semblante nunca volvió a ser el mismo desde aquella noche. Reentrada. Vestido con un traje espacial sucio, el astronauta hizo su mejor esfuerzo para controlar su respiración. Fue difícil, su cabina reducida había demostrado ser claustrofóbica. Incluso para los individuos más intrépidos, no ayudó que estuviera rodeado por la nada, una ausencia de luz total, incluso los confines más lejanos del espacio eran notablemente más brillantes con su oscuridad embelesada por las estrellas. El calor bañaba la cápsula estrecha. Esta era piloteada por un estadounidense, así que se podía confiar en las marcas afuera de la nave, en letras gruesas y remarcadas que se encontraban en las palabras Estados Unidos. Enyesada por debajo estaba la bandera nacional ligeramente torcida. El astronauta extendió sus manos buscando el panel de control. No había luces LED que pudieran guiar sus manos y palpada la pared desnuda. Pero de repente, socorro, 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 llamó esperando que el centro de control lo pudiera escuchar. Solo un sonido silbante y extraño y su propia respiración agitada salieron de sus oídos. Trató de impedir que el pánico se apoderara de él. Había estado en muchas misiones en solitario en el pasado, pero esta era la primera vez que se había sentido auténticamente solo.
Una alarma penetrante que provenía de algún lugar no determinado invadió su soledad. Por más extraño que pareciera, el ruido lo estaba reconfortando. Lo tomó como una señal de que no había sido olvidado, pero aún existía alguna conexión entre él y el resto de la humanidad. Diciendo adelante, torre de control, intentó de nuevo una y otra vez y a pesar de que la alarma continuó, creyó haber podido escuchar el disturbio sofocado de voces. Se derrama el sudor de su entrecejado y jalaba el collar de su traje espacial. El material pesado del cual estaba hecho solo se sumaba a su miseria. No podía verlo, pero sentía como si el área a su alrededor estuviese tilteando con ondas de calor, una negrura de naturaleza distinta. Comenzó a nadar por los bordes de su visión. Una vez más trató de llamar a las voces distantes, pero sus pulmones ya no tenían la capacidad para ello. Incluso mientras el entumecimiento se apoderaba de él, el temor persistía. De labios partidos se desprendió de su última palabra inaudible: Mami. El bombero negó con su cabeza, apartando la mirada del panorama enfermizo frente a él. La casa verdaderamente había sido reducida a cenizas por las llamas, pero quedó lo suficiente como para que él pudiera reconstruir la escena. Dos víctimas habían sido reclamadas por el infierno. Una mujer fue descubierta entre los restos de la cocina. Su proximidad con la fuente del incendio, una tostadora, indicaba que había sucumbido a la inhalación de humo relativamente rápido. El segundo cuerpo era mucho más pequeño. El niño, vestido con un disfraz extraño, casi fue pasado por alto por alguna casualidad inquietante. La caja de cartón en la que se había ocultado permanecía intacta. El bombero habría sonreído ante el contenedor, camuflado como nave espacial. De no ser por el fallecimiento prematuro, se tomó un momento para llorar al niño. Por respeto a su imaginación, anotó la causa de la muerte: combustión de reentrada a la atmósfera. Interferencia. Permítanme comenzar diciendo que esta es una historia real de mi infancia. Si visitan la gran biblioteca en el centro de la ciudad de Nottingham y echan un vistazo a los registros perdidos, encontrarán información acerca de los eventos que aquí se van a detallar. Esta historia tuvo lugar hace unos 15 o 16 años. En ese entonces solo tenía 7 años de edad y mi primo David 9 años. Él se había quedado conmigo mientras su madre estaba de viaje asistiendo a un familiar enfermo. Como era hijo único, yo no tenía muchos juguetes y mi Sega Genesis estaba averiado, así que no teníamos muchas cosas entretenidas por hacer. Nuestra rutina consistía en ver dibujos animados en la televisión por cable. Seguido, David contándome historias de terror cuando se hacía de noche. Mi madre, queriendo que hiciéramos algo más activo, decidió comprar un par de walkie-talkies para que jugáramos con ellos. Nos las pasábamos muy bien ocultándonos en el bosque mientras que uno trataba de encontrar al otro mediante aquellos pequeños aparatos de comunicación. Sin embargo, como éramos pequeños, no nos daban permiso de estar afuera hasta muy tarde, así que teníamos que regresar a las 6. Al llegar cenábamos y guardábamos los juguetes, excepto por los transmisores. David dormía en la habitación para huéspedes y yo en la mía, por lo que se nos ocurrió mantenernos en contacto por los radioteléfonos hasta quedarnos dormidos. Fue entonces cuando lo escuchamos. Alrededor de las 11 de la noche habíamos estado contando historias de terror por horas. De repente, mientras David me narraba el cuento de un monstruo que supuestamente rondaba el mismo bosque que estaba allí cerca, su voz se cortó y fue sustituida por el sonido de estática en los walkie-talkies, que usualmente se producen cuando la persona que está transmitiendo suelta el botón que utiliza para hablar. Esperé unos segundos a que David volviera cuando oí una débil voz
que se hacía como un murmullo procedente del pequeño altavoz. Qué raro, pensé, que seguía emitiendo esa interferencia, pero definitivamente podía escuchar algún tipo de movimiento u voz del otro lado. A continuación se puso a percibir un sollozo entre la estática, pero esto era muy escalofriante para mí, así que me bajé de la cama y corrí hacia el cuarto de David. Se encontraba sentado en la cama escuchando su transmisor también. El llanto se hizo más fuerte. ¿Qué es esto?, me preguntó. Pensé que me estabas jugando una broma cuando le dije que no era así. Su rostro se puso pálido, apagó el suyo. El sonido aún se emitía por el radiotransmisor que sostenía en mi mano, por lo que era imposible que estuviera recibiendo aquel sonido del suyo. Esto me da miedo, dijo David. El llanto y los murmullos parecieron escucharse más claramente entre la estática. Apagué el mío también y regresé a mi habitación. Ideas de todo tipo me cruzaron por la cabeza. Tal vez estábamos percibiendo sonidos del más allá, o tal vez mi walkie-talkie simplemente se había averiado y produjo sonidos extraños que parecían llantos y murmullos. Traté de no pensar en ello y me fui a dormir. Fui despertado al día siguiente por un estallido que parecía provenir de la planta baja. Bajé rápido por las escaleras, encontrándome con mi padre y mi primo mirando por la ventana del living hacia la casa de al lado. Una camioneta de policía estaba estacionada afuera y nuestra vecina, Jessie, era escoltada por varios oficiales. Iba gritando insultos e incluso trató de escapar en un momento. Antes de ser esposada e introducida en la parte trasera de la furgoneta, estábamos atónitos por lo que habíamos visto y en general bastante confundidos. La señora Jessie, nuestra vecina, se había mudado recientemente con su bebé luego de que el anterior inquilino de la casa muriera por su avanzada edad. Había sido muy reservada y hasta donde sabíamos era muy tranquila. No parecía ser el tipo de persona que sería arrestada por ningún motivo. No fue hasta el día siguiente que nos enteramos de lo que había pasado cuando leímos el periódico. La señora Jessie había asesinado a su pequeño hijo, apenas un bebé, luego de ser supuestamente víctima de las horribles apariciones de un anciano que la había estado atormentando durante semanas. Finalmente perdió la razón. De todas formas, eso no fue lo que más nos impactó. Lo que verdaderamente fue escalofriante fue el hecho de que una especie de walkie-talkies para bebés se encontraban en la sala cuando ocurrió el asesinato. Lo escuchamos todo. El orfanato de los muertos. La madre Magnolia era la encargada de administrar un antiguo orfanato perdido en la Sierra Negra. La religiosa tenía un corazón de oro y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban de otros orfanatos. Niños con malformaciones, con brazos o piernas laceradas o con pies de pato, niños quemados o bebés siameses. La madre Magnolia los amaba a todos por igual. Y a cada uno de ellos les procuraba con educación, techo y alimento. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente al que le molestaba compartir el mismo lugar con la madre Magnolia. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba al séptimo. Don Severiano era un hombre conservador y supersticioso. Pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio. Y había escrito varias cartas al arzobispo pidiéndole que lo trasladaran hacia otro lado. Era testarudo y egoísta. Severiano había hablado inútilmente varias veces a solas con la madre Magnolia para convencerla de que se mudara hacia otra parte con sus hijos adoptivos. Al verse perdido, don Severiano mandó a construir unas murallas para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasó el tiempo y la familia del terrateniente creció. Heriberto, uno de sus hijos más grandes, había vuelto más malvado, al igual que su padre, y tenían la rara diversión de trepar la barda que había construido su padre para molestar a sus vecinos, los niños del orfanato. Solía pasar la tarde arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas.
La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con don Severino, pero el terrateniente la corrió de su casa empujándole a insultos. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte y mandó a colocar la imagen de una Virgen de los Remedios justo donde Heriberto se asomaba para molestarlos. El hijo de don Severino no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la monja no disminuyó. Una noche, mientras los niños dormían, Heriberto entró al orfanato a hurtadillas con los garrafones de gasolina del tractor de su padre y les prendió fuego a los dormitorios. No fue fácil para la policía dar con el autor del crimen y la policía se llevó a Heriberto al Consejo Tutelar para Menores en donde pasó 5 años de su vida allí. En cuanto a la madre Magnolia, estaba más desconsolada que nunca, más que nada de sus hijos adoptivos que habían muerto y los que quedaban tenían cicatrices físicas y emocionales terribles. El luto en el orfanato duró 6 meses. Una noche, algo extraño sucedió en el sitio donde fueron enterrados los niños asesinados por Heriberto. El viento azotaba con violencia los árboles. Y no había parado de llover durante 3 días. El aguacero sacó a flote los pequeños cadáveres y en un segundo fueron reanimados por un extraño relámpago que cayó en el mausoleo. Quienes conocen la historia dicen que pudo haber sido un rayo divino, pero también pudo ser mandado por el mismísimo demonio. Los niños que habían sido horriblemente quemados se arrastraron por debajo de la barda que había colocado don Severiano y se dirigieron a su hacienda dispuestos a cobrar venganza. Paco, el sexto hijo del terrateniente, había bajado a la cocina para tomar un vaso de agua. Su grito despertó a toda su familia. Don Severiano tomó su escopeta y corrió para ver qué era lo que estaba pasando, pero era demasiado tarde. Los seres monstruosos que habían ido a visitarlo no habían dejado más que unos zapatos tirados de su hijo. La familia del terrateniente no durmió durante esa noche, ni la siguiente, ni el resto de la semana, y cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de su escondite, dispuestos a cobrar venganza por arrebatarle sus preciadas vidas. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Severiano y toda su familia. Uno de los policías examinó el lugar y vio de reojo lo que parecía ser el cuerpo de un bebé gateando sobre la cornisa. Fue hacia el lugar, pero no vio nada. A Heriberto lo asesinaron, su cuerpo fue hallado en la cárcel, mutilado cruelmente, con un gesto de horror desagradable. Nadie se explica qué fue lo que pasó. Pero los demás reos oían los gritos de Heriberto que traspasaban las grises y viejas paredes de la prisión. Nadie se atrevió a hablar del asunto por temor hasta que después de 3 semanas, la madre Magnolia murió de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar de la Sierra Negra. Nadie se atreve a buscarlo, nadie quiere recordarlo, pero aseguran algunos que ese lugar está maldito. ¿Quién entra a tu casa? Mi nombre es Ana y soy viuda. Tengo 2 niñas gemelas de 6 años. Hace tiempo fuimos a la casa de una amiga para una fiesta. Ella vive cruzando la calle de Panteón Colinas. La cuestión es que en la fiesta mis hijas anduvieron felices jugando con otras niñas e hicieron amigas nuevas. Al terminar la fiesta me dijeron, mamá, ¿puede ir a quedarse una amiga nueva a la casa? A lo que respondí que sí, que le invitaran, que no había ningún problema. Salieron corriendo a seguir jugando y casi al irnos de la fiesta me dijeron, ya invitamos a la niña y dijo que sí iba a ir con nosotras, a lo que respondí, ¿y dónde está la niña? Y me contestaron, no se ve, mami. A lo mejor la van a llevar a la casa, así que nos fuimos a la casa y a medida de que la noche pasaba, escuché una risa y una risa más. Me levanto y me dirijo a su cuarto y estaban despiertas mis hijas. Las regañé y les pedí que se durmieran y así comenzaron a ser las noches, ellas despiertas y yo regañándolas. Un viernes las escuché igual y pensé, voy a dejar que sigan jugando, total, mañana no hay clases.
A la mañana siguiente, cuando estábamos almorzando, les pregunté que si se habían divertido jugando hasta la madrugada, a lo que respondieron que sí y que la niña les hace mucho reír. Me quedé asombrada y les pregunté, ¿cuál niña? Me dice Perla, una de mis hijas, la niña de la fiesta, mamá. ¿No te acuerdas que le invitamos a que se durmiera con nosotras? Sentí un escalofrío y me quedé atónita por un momento y les dije, sigamos almorzando, niñas, porque vamos a salir. En la noche pasó lo mismo, risas de las niñas, pero esta vez decidí escuchar tras la puerta. Cuando las oigo hablar con alguien más, fue tanta mi curiosidad que no abrí la puerta. Seguí escuchando. Cuando Perla empieza a llorar, empujé la puerta y estaban las dos sentadas en medio del cuarto. Y pregunté, ¿por qué lloras, amor? ¿Qué pasó? Me dice, la niña me jaló muy feo del cabello y ya quiero que se vaya, mamá. Solo dije, ya duérmanse, mañana platicamos. Al día siguiente en la comida les recuerdo lo que sucedió y pensando que solamente era imaginación de las dos, les dije. Y la niña ya se fue de la casa, no se quedó a comer. Comenté en un tono burlón, a lo que una de mis hijas me dijo, no quiere irse, mamá, ya no la queremos aquí. Nos empuja cuando se enoja y no nos deja dormir. Siempre quiere jugar, mamá. No supe qué decir ante eso. Esa noche escuché un extraño ruido. Me levanté, abrí la puerta de su cuarto y estaba todo apagado. Me acerqué a las literas a darles un beso. Cuando me voy acercando, veo una niña sentada en la litera de arriba. Balanceando su piecito de un lado a otro, le dije, ya acuéstate, mañana hay escuela, pensando que era mi hija. Al agacharse, al darle un beso, la niña que estaba en la litera de abajo, me quedé sorprendida y fue de terror mi cara al ver que mis dos hijas estaban durmiendo juntas. Me quedé paralizada, no quería mirar qué había en la litera de arriba. Si mis dos hijas estaban dormidas juntas, ¿quién era la niña que estaba arriba? Poco a poco decidí levantarme y mirar otra vez, pero ya no había nadie. Me fui a mi cuarto. Pero no podía dormir, me dio mucho miedo. Ya cansada, me ganó el sueño cuando entré en sueños y escuché la voz de una niña que me decía, ¿me puedo acostar contigo, por favor? Le dije que sí y levanté la cobija. Sentí que se acostó a mi lado, la abrazaba y la sentí fría, pero no abrí los ojos. Estaba más dormida que despierta. Cuando me dice, ¿quieres ser mi mamá? Le dije, soy tu mamá, duérmete ya de una vez. Al día siguiente, una de mis hijas trae unos rasguños y la veo triste. Le pregunté qué pasaba y me dicen que tienen miedo y que la niña no las quiere ya en la casa, que no quiere compartir a su mamá, o sea, yo. Ya comencé a preocuparme bastante, pues estaba comenzando a ver cosas raras y mis hijas han cambiado mucho. Ya no quieren dormir en su cuarto, lloran en las noches, solo me piden que nos cambiemos de casa. Ya es bien cansado que mis hijas no puedan dormir y hemos visto de repente a la niña muy molesta. Y se escuchan pisadas corriendo de un cuarto a otro. Hoy en día estamos quedándonos en la casa de mi madre, que vive enseguida de la nuestra. Le doy vueltas a mi casa y de repente se escucha a la niña jugando en el cuarto de mis hijas o llorando. Una vecina me preguntó si mi mamá solo me cuidaba a una de ellas, que por qué dejaba tanto tiempo a la otra niña sola, porque ella ha visto asomarse a una niña por la ventana. No solo es un susto. Me encontraba solas en mi habitación cuando escuché la voz profunda y distorsionada que provenía de debajo de mi cama. Oye, llamó la voz. Me dije a mí mismo que solo lo estaba imaginando. Oye, niño, repitió. Me llevé las rodillas a mi pecho y agaché la cabeza por debajo de la sábana, tratando de bloquear la voz y el viento frío que soplaba desde la ventana agitando las cortinas. Le dije, ¿quién eres? Soy el monstruo debajo de tu cama. O sea, ¿eres real? ¿A qué te refieres? Por supuesto que soy real. ¿Tienes acaso un nombre? Por supuesto que tengo un nombre. Ah, vale. ¿Y cuál es? Me llamo Frank. ¿Frank? Sí. ¿Qué tiene de malo? Nada, es decir, solo que no me parece un nombre que dé mucho miedo, pues mis padres no querían que me convirtiera en un monstruo como tal. ¿En serio? Entonces, ¿qué quería que fueras? Un dentista. Eso es gracioso, contesté, sintiendo cómo empezaba a sonreír. ¿Qué quieres de tus padres que seas? La verdad, no lo sé. Oye, Frank, sí, dime, ¿no vas a tratar como de asustarme o algo así por el estilo? ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Bueno, se supone que eres un monstruo, ¿no?
Pues sí, por supuesto que lo soy, pero eso no significa que asusto niños pequeños, pero pensé que ese era tu trabajo. Mi trabajo es asustar a personas, pero solo a las personas malas. ¿Soy una persona mala? Le pregunté. No, pero no es a ti a quien vengo a asustar. ¿A quién has venido a asustar el día de hoy? Al hombre que está en tu armario. La piel de mis brazos se me comenzó a hormiguear. Quería preguntarle a qué se refería, pero me quedé callado cuando escuché un crujido que provenía de mi armario. La puerta rechinó al abrirse y pude escuchar pisadas suaves acercándose hacia mí. No me atreví a echar un vistazo a través de las sábanas. Las pisadas se detuvieron y noté una respiración pesada a mi lado. Apreté mis ojos con fuerza. El santuario cálido de mis sábanas desapareció en un tirón. Abracé mis brazos alrededor de mis rodillas y empecé a prepararme para lo peor. Un grito partió el aire nocturno, seguido por el sonido del vidrio quebrándose. Abrí mis ojos sutilmente y descubrí un cuchillo que yacía en la alfombra junto a mi cama, la hoja destellada bajo la luz de la luna. Mis padres se apresuraron a mi habitación y me preguntaron qué era lo que me había pasado, pero no sabía qué decirles. Solo les dije de que alguien estaba escondido en mi armario y que había salido saltando por la ventana. Mis padres llamaron al 911 y la policía llegó de inmediato. Arrestaron a un hombre, Gary Thompson, que estaba corriendo por la calle a unos bloques de distancia. Estaba cubierto en sangre y vidrio roto. Encontraron el auto abandonado de Gary en nuestra propiedad y de dentro encontraron varias cosas. En esta había cinta adhesiva, cuchillos, barbitúricos y una cámara de video. Según lo que me comentaron, el abogado de Gary padecía de demencia. Y actualmente Gary está encarcelado en una institución psiquiátrica estatal para criminales. Nunca volví a saber de Frank, el monstruo que estaba debajo de mi cama. Pero el detective que estuvo a cargo del caso nos dijo de que Gary duerme en el suelo de su celda. Les dice a sus doctores que está aterrado porque hay un monstruo debajo de su cama. Almas del cementerio. Soy Marta, una anciana de 82 años. Cada día de muertos, mi familia y yo visitamos el cementerio para honrar a nuestros seres queridos que ya partieron hace mucho tiempo. A pesar de mi edad, mi espíritu siempre está lleno de vida durante esta festividad. Sin embargo, hace unos años viví una experiencia que me estremece cuando la recuerdo. Mi nieto Gabriel me acompañó en la tradicional visita al cementerio. Llevamos ofrendas de comida, velas y flores de cempasúchil para decorar las tumbas de nuestros seres queridos. A medida que caminábamos entre las lápidas, sentí una profunda sensación de paz y conexión con mis antepasados. Las risas y las historias compartidas con mi nieto Gabriel hicieron que la jornada fuera aún más especial. Cuando llegamos a la tumba de mi esposo, que se llamaba Enrique, mi corazón se llenó de amor y tristeza al mismo tiempo. Durante casi 60 años compartimos risas, lágrimas y aventuras. Encendimos una vela en su memoria y la hablé con cariño, como si estuviera presente a mi lado. Gabriel, observando con respeto, me sostuvo el brazo y asistió con cariño. Después de pasar tiempo recordando a mi esposo Enrique, nos dirigimos hacia la tumba de mi hermana Rosalía. Ella falleció hace 10 años y su pérdida aún pesa en mi corazón. Al llegar a su tumba noté algo extraño. Las flores de cempasúchil que habíamos colocado la semana anterior ya estaban secas. Esto me desconcertó, ya que las flores frescas deberían de haber durado más tiempo. Gabriel me miró con preocupación y me dijo, abuela, tal vez alguien más las haya tocado. Sacudiendo la cabeza le contesté, no, nadie debería de haberse acercado a esta tumba, es demasiado raro, pero no le di más importancia pensando en que el viento o algún animal había causado este daño. Seguimos visitando las tumbas de otros familiares y amigos, compartiendo anécdotas y reflexiones. La tarde pasó rápida y el sol comenzó a descenderse en el horizonte. Decidimos regresar a casa antes de que anocheciera por completo. Sin embargo, cuando Gabriel y yo disponíamos a marcharnos,
Escuché un susurro sutil como el murmullo del viento. Giré mi cabeza para buscar la fuente del sonido y quedé paralizada delante de la tumba de Rosalía. Las flores de cempasúchil secas comenzaron a moverse como si fueran acariciadas con una brisa invisible. Gabriel también notó el extraño fenómeno y exclamó: Abuela, ¿lo estás viendo? Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché una voz suave que parecía surgir de entre las flores y decía: Marta. La voz, aunque era débil, era inconfundible. La de mi hermana Rosalía era esa voz. No podía creerlo. Sentí un nudo en la garganta mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Gabriel agarró mi brazo, visiblemente asustado, pero su mirada estaba llena de oscuridad y asombro. Rosalía continuó hablándome en pequeños susurros. Me contó historias de nuestra infancia, detalles que solo ella y yo conocíamos, secretos que llevábamos con nosotras a la tumba. Gabriel escuchaba con atención y estaba maravillado. Mi hermana también me transmitió un mensaje de amor y perdón que tanto necesitaba escuchar. Después de un tiempo que me pareció un suspiro, la voz de Rosalía se desvaneció y las flores dejaron de moverse. Miré a mi nieto Gabriel, aún en estado de asombro, y susurré: hemos sido testigos de algo verdaderamente extraordinario. Al regresar a la casa, la experiencia en el cementerio no nos había abandonado. Las palabras de mi hermana seguían resonándose en mi mente, trayendo consigo un sentimiento de paz y gratitud. Compartí la historia con el resto de la familia y aunque algunos eran escépticos, todos podrían ver la sinceridad en mis ojos y los de mi nieto, Gabriel. Desde entonces, el Día de Muertos tiene un significado aún más profundo para mí. Sé que las almas de nuestros seres queridos nunca nos abandonan por completo y que el vínculo entre nosotros trasciende la vida y la muerte. Esta experiencia me ha llenado de consuelo y esperanza en un momento de mi vida en el que me siento más cercana al final de mi propio camino. Y así, mientras escribo esta historia, no puedo evitar pensar en cómo incluso en la muerte el amor de Rosalía sigue acompañándome. Su mensaje de perdón y cariño me inspira a abrazar cada día con gratitud y amor. Por eso les invito a celebrar el Día de Muertos con el corazón abierto, honrando a aquellos que ya no están físicamente, pero que siguen vivos en nuestro amor y recuerdos. Portador del presente. En cualquier ciudad, en cualquier país, vea una institución mental o centro de reinserción social donde puedas ir por ti mismo cuando llegues al escritorio principal. Pregunta por aquel que se hace llamar the holder of the present. El trabajador te mirará vagamente. Tendrás que preguntar de nuevo. Una vez el empleado comprenda tu pedido, te llevará por una puerta hacia un pasillo que parece una extensión del infierno mismo. En ese espacio no encontrarás nada más que la misma oscuridad y el sentimiento de un terror inimaginable. Si llegas a oír un chillido venir de tu derecha, corre hacia la puerta por la que viniste o serás devorado por demonios que gritan en lenguas incomprensibles con bocas llenas de venenos mortales. Si no escuchas el chillido, solo tienes que seguir al recepcionista hasta que abra la puerta en el otro extremo del pasillo. Ahora te dirá que entres y se irá. En este cuarto solo encontrarás dos cosas: una niña desnuda cuya mano izquierda es un muñón lacerado, aparentemente rasgado por una mordida de otro mundo, y la cerradura que ella cuida. Tendrás que mirar el cerrojo y no quitar tus manos del mismo. No debes decir nada más, a excepción de la siguiente pregunta: ¿por qué están unidos? Ahora observa lentamente la cara de la niña. Ella te mirará y te relatará la historia más repugnante del presente, de cómo ha llegado a ser como es, en qué se ha convertido y cómo será eventualmente. La pequeña se desplazará hacia ti pausadamente. No te muevas en este momento.
y quédate quieto hasta que esté a un paso de distancia. Pondrá en tu hombro lo que fue alguna vez humano, un pedazo desgarrado de carne en estado putrefacto. Te susurrará en el oído: la hora ha llegado y ahora debes morir. No reacciones a esta declaración, solo sigue mirándola a los ojos y eventualmente sentirás algo siendo presionado en tu pecho. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.